Hay una cinta que no existe. O al menos eso es lo que dicen los que deberían saber dónde está. Una cinta de video, formato Betacam, grabada en la Ciudad de México en octubre de 1993, en la que Raúl Velasco dijo cosas que nunca debió decir frente a una cámara, no porque fueran mentiras, sino precisamente porque eran verdad. Si quieres seguir escuchando más historias como estas, no olvides suscribirte al canal. La historia empieza, como muchas historias que importan, con alguien que no tenía nada que perder. Una periodista de 27 años, llamada Carmen Dávila, que trabajaba para una revista de espectáculos que casi nadie leía, en una oficina que era básicamente un cuarto, con 2 escritorios y una fotocopiadora descompuesta. Carmen no era famosa, no tenía contactos, no tenía el apellido correcto, ni la escuela correcta. Lo que tenía era una pregunta que llevaba años queriendo hacerle a alguien, y la obstinación suficiente para no soltar esa pregunta hasta que alguien la escuchara. Llevaba 8 meses intentando conseguir una entrevista con Raúl Velasco. 8 meses de llamadas que no se devolvían, de asistentes que prometían y no cumplían, de puertas que se cerraban con una cortesía tan perfecta que casi dolía más que si las cerraran de golpe. Raúl Velasco, en 1993, no era simplemente un conductor de televisión. Era el hombre que decidía quién existía en el espectáculo latinoamericano y quién no. Siempre fue, durante décadas, el dueño invisible de algo que no tiene nombre oficial, pero que todos los artistas del continente entendían perfectamente. El acceso. Si Raúl Velasco te ponía en Siempre en Domingo, existías. Si no te ponía, podías tener la voz más extraordinaria del mundo y morirte en un bar de provincia sin que nadie lo supiera nunca. Carmen lo sabía. Y tenía una pregunta específica, una sola, que había construido durante años leyendo entrevistas, viendo programas, hablando con músicos que preferían no dar su nombre. La pregunta no era sobre su carrera ni sobre sus logros. La pregunta era sobre los que no llegaron, sobre los que Velasco conoció, escuchó y eligió no mostrar al mundo. ¿Y por qué? Esa pregunta, en el mundo del espectáculo mexicano de 1993, era casi un acto de provocación. Nadie le preguntaba eso a Raúl Velasco. Nadie se atrevía. Porque Raúl Velasco sonreía siempre, respondía siempre, pero las preguntas incómodas desaparecían antes de llegar a su micrófono. Había un sistema, invisible pero perfecto, que filtraba todo lo que podía incomodar al hombre que durante 30 años fue el rostro más visto de la televisión en español. Pero en octubre de 1993, algo falló en ese sistema, y Carmen Dávila entró por esa grieta con su grabadora, su cámara prestada y su única pregunta. Lo que nadie entiende hasta hoy es cómo Carmen logró que le dijeran que sí. Ella misma, en los años siguientes, dio versiones distintas cada vez que alguien le preguntaba. Una vez dijo que había sido un error, que la asistente de Velasco confundió su nombre con el de otra periodista de una publicación más importante. Otra vez dijo que simplemente siguió llamando hasta que alguien, por cansancio, le dio una fecha. Y una vez, solo una, en una conversación que alguien recuerda, pero que ella nunca quiso repetir en público, dijo que fue Velasco quien pidió que la dejaran entrar. Que de alguna manera alguien le habló de ella, de su pregunta, y que él quiso escucharla. Si esa versión es verdad, dice algo sobre Raúl Velasco que la mayoría de la gente no quiere considerar. Que quizás él también llevaba algo cargado. Que quizás, después de 30 años de sonreír frente a las cámaras
y de tomar decisiones que cambiaban vidas con la misma naturalidad con que otros eligen qué pedir en un restaurante, había una parte de él que quería que alguien llegara con la pregunta correcta. La entrevista estaba pactada para 45 minutos en las oficinas de Televisa en San Ángel. Un formato estándar, una charla de promoción para la nueva temporada de Siempre en Domingo. Eso era lo que decía el papel. Eso era lo que esperaban los asistentes que acompañaban a Velasco ese día. Pero lo que pasó adentro, en esa sala con las cámaras encendidas y las grabadoras funcionando, no fue una charla de promoción. Carmen llegó puntual. Llevaba un vestido formal que había comprado especialmente para esa cita, porque sabía que la primera impresión con un hombre como Velasco lo era todo. Llevaba también sus preguntas escritas en un cuaderno, aunque la única que importaba no estaba escrita. Esa la llevaba en la cabeza desde hacía años. Los que estuvieron presentes en los primeros minutos dicen que Velasco entró a la sala como siempre entraba a todas partes, con esa mezcla particular de calidez calculada y autoridad silenciosa que lo hacía tan difícil de descifrar. Saludó a Carmen con cortesía, hizo un chiste que la hizo reír, aunque no era especialmente gracioso, y se acomodó frente a la cámara con la soltura de alguien que ha pasado más horas de su vida bajo reflectores que bajo el sol natural. Los primeros 20 minutos fueron exactamente lo que se esperaba. Preguntas sobre la temporada nueva, respuestas pulidas, anécdotas seguras. Velasco era extraordinario en eso, en dar la impresión de que estaba siendo completamente abierto, mientras en realidad no decía absolutamente nada que no hubiera dicho antes. Era un arte, y lo había perfeccionado durante décadas. Y entonces Carmen hizo la pregunta. No la hizo de golpe. Lo que hace que ese momento sea tan difícil de reconstruir con precisión es que Carmen llegó a la pregunta de una manera que los que la conocen describen como característica de ella. Despacio, casi sin que se note, construyendo el camino antes de nombrarlo. Primero le preguntó por los artistas que más orgullo le habían dado. Velasco respondió con nombres conocidos, con historias que ya eran parte de la mitología del espectáculo latinoamericano. Luego le preguntó qué hacía cuando veía talento en alguien. Velasco habló sobre el proceso, sobre la televisión, sobre los tiempos. Y entonces Carmen, con una calma que varios describen como casi antinatural para alguien de 27 años frente a ese hombre, le preguntó lo siguiente. ¿Alguna vez vio talento en alguien y eligió no hacer nada? El silencio que siguió duró, según distintas versiones, entre 5 y 15 segundos. En televisión, 5 segundos de silencio son una eternidad. En una sala pequeña con una cámara encendida son algo distinto. Son el sonido de una persona decidiendo quién va a ser en los próximos minutos. Raúl Velasco miró a Carmen. Y los que estaban en la sala en ese momento, los que alcanzaron a ver su cara antes de que los hicieran salir, dicen que lo que vieron no fue enojo, no fue la incomodidad de alguien al que atraparon, fue algo más extraño y más difícil de nombrar. Fue el rostro de alguien que reconoce algo, que ve en una pregunta el reflejo de algo que carga hace mucho tiempo y que creía haber guardado lo suficientemente bien. Velasco pidió que dejaran la sala. Su asistente, 2 productores y el fotógrafo de la revista salieron. Solo quedaron Carmen, la cámara, la grabadora y él. Lo que se sabe de lo que pasó en los siguientes 50 minutos viene de 3 fuentes que nunca hablaron públicamente al mismo tiempo. Carmen, que dio fragmentos de la historia en distintos momentos de su vida,
sin completar nunca el cuadro entero. Un técnico de sonido que estaba en el cuarto contiguo y escuchó parte de la conversación a través de una pared que no aislaba tanto como debería, y una persona cuya identidad nadie ha podido confirmar, que años después dijo haber leído una transcripción parcial de esa entrevista antes de que desapareciera. Lo que los tres coinciden en señalar es esto: Velasco habló. Habló de verdad. Por primera vez en 30 años frente a una cámara, Raúl Velasco dijo cosas que no había dicho antes. Lo que Velasco dijo esa tarde no fue una confesión ordenada. No fue un hombre sentado frente a una cámara, recitando culpas, con la claridad de alguien que lleva el guión preparado. Fue algo más complicado y más humano que eso. Fue un hombre de 59 años, hablando en espiral, entrando y saliendo de los temas, diciendo algo importante y luego retrocediendo, y luego volviendo a entrar por otro lado. Pero hay cosas que se repiten en las distintas versiones de lo que ocurrió esa tarde. Cosas que los tres testigos, sin coordinarse, coinciden en haber escuchado o leído. Velasco habló de un hombre. No dijo su nombre completo esa tarde, o si lo dijo, ninguno de los tres testigos lo recuerda con certeza. Lo llamó simplemente el Flaco, un cantante que conoció a principios de los años 70 en un festival en Guadalajara. Un hombre joven, delgado, hasta el punto de parecer frágil, con una voz que Velasco describió, según el técnico de sonido, como la voz que uno escucha una vez en la vida y no olvida más. Velasco lo escuchó cantar. Le dio su tarjeta. Le dijo que lo llamara. Y el Flaco llamó. Llamó varias veces. Y Velasco, por razones que esa tarde frente a Carmen, describió de manera que ninguno de los tres testigos recuerda exactamente igual. Nunca lo recibió. Lo fue postergando. 1 semana, 2, 1 mes. Y en algún punto, el Flaco dejó de llamar. Carmen le preguntó por qué. Y ahí es donde las versiones se separan de manera interesante. El técnico de sonido dice que Velasco respondió que en ese momento tenía compromisos, presiones, que el programa tenía una dirección establecida y que incorporar a alguien completamente desconocido requería de un proceso que él, en ese momento, no podía sostener. Una respuesta que suena razonable. Una respuesta que suena, también, a la clase de respuesta que uno construye durante años para no tener que decir la verdad. Porque Carmen, en el único momento en que habló de esa entrevista con cierta extensión, dijo algo distinto. Dijo que Velasco respondió esa pregunta con un silencio largo y que luego dijo algo que ella no esperaba. Dijo que tenía miedo. No miedo al Flaco, no miedo al talento. Miedo a algo que no supo nombrar bien esa tarde, pero que sonaba, dijo Carmen, como el miedo de alguien que ya tiene todo y que siente que la llegada de algo genuinamente extraordinario puede hacer evidente de pronto la diferencia entre lo que uno construyó y lo que podría haber sido. Lo que Velasco estaba describiendo, aunque probablemente no lo nombrara así, era la lógica más oscura del poder en el espectáculo. La lógica que los artistas conocen, pero que nadie en posición de poder admite en voz alta. Que a veces las puertas no se cierran porque el talento no es suficiente. Se cierran porque el talento es demasiado. Porque alguien que tiene el control de lo que el público ve y escucha no siempre quiere mostrar lo mejor. A veces quiere mostrar lo que puede controlar, lo que le debe algo, lo que no lo va a hacer quedar pequeño por comparación. Velasco no lo dijo con esas palabras, pero Carmen dijo que lo que él describió esa tarde, rodeando el tema desde distintos ángulos, construyendo y destruyendo sus propias justificaciones en tiempo real,
llegaba a ese lugar, al lugar donde el poder y el miedo se juntan y producen algo que no tiene un nombre bonito. Y entonces Velasco habló de más personas, no solo del flaco. Habló de una mujer, cantante también, a quien escuchó en un programa regional de Monterrey, y que tenía, según sus palabras, una presencia que la cámara no podía contener. Habló de un compositor de Oaxaca, que le mandó canciones durante años y cuyos sobres Velasco reconoció que nunca abrió. Habló de un grupo de muchachos del norte del país que tocaron para él en privado una tarde y a quienes les dijo que los llamaría y a quienes nunca llamó. Cada historia tenía su explicación. Compromisos, tiempos, formatos. La televisión no funciona así. Hay procesos. Pero Carmen, según el técnico de sonido que escuchaba desde el otro lado de la pared, fue desmontando cada explicación con una paciencia que él describe como increíble para alguien tan joven. No de manera agresiva, sin levantar la voz, simplemente haciendo la pregunta siguiente, la que venía después de cada justificación, la que ponía en evidencia que la explicación anterior no era suficiente. Y Velasco la seguía. Eso es lo que más llama la atención de todos los que tuvieron algún acceso a lo que ocurrió esa tarde. Que Velasco la seguía, que no detuvo la entrevista, que no llamó a sus asistentes, que siguió hablando durante casi una hora con una periodista de 27 años que trabajaba para una revista que nadie leía, diciéndole cosas que nunca le había dicho a nadie. ¿Por qué? Esa pregunta no tiene una respuesta confirmada. Pero hay una posibilidad que varios de los que conocieron a Velasco consideran válida, que él también necesitaba decirlo, que había algo que cargaba desde hacía mucho tiempo, y que esa tarde, por razones que quizás ni él entendía completamente, encontró el lugar y la persona frente a los cuales soltarlo. La entrevista terminó pasadas las 6 de la tarde. Carmen salió de la sala con su cuaderno, su grabadora y el casete de la cámara. Los asistentes de Velasco la esperaban afuera, con la incomodidad visible de personas que llevan horas esperando y que saben que algo pasó adentro, aunque nadie les dijo qué. Velasco salió unos minutos después. Saludó a Carmen con la misma cortesía con que la había recibido. Le deseó suerte con la nota y se fue. Carmen tomó un taxi de regreso a la pequeña oficina de la revista. Llevaba el casete en la bolsa. Llevaba también, según dijo después, una sensación que describió de maneras distintas en distintos momentos, como haber abierto una puerta que no sabía que existía, como haber escuchado a alguien hablar en un idioma que entendía perfectamente, aunque nunca lo había estudiado, como la certeza tranquila y un poco aterradora de que tenía algo que importaba. Llegó a la oficina. Eran casi las 7 de la noche. La otra periodista que trabajaba ahí ya se había ido. Carmen puso el casete sobre su escritorio, abrió su cuaderno y empezó a escribir sus notas mientras la memoria estaba fresca. Escribió durante casi 2 horas. Lo que escribió esas 2 horas es lo que más lamentamos no tener hoy, porque ese cuaderno tampoco apareció nunca. A las 9 de la noche sonó el teléfono de la oficina. Carmen contestó. Era un hombre que no se identificó. Le dijo que el señor Velasco había estado pensando en la entrevista y que consideraba que algunas partes de la conversación habían sido demasiado personales para publicarse. Le pidió, con una cortesía, que Carmen describió después como la cortesía más amenazante que había escuchado en su vida, que le entregara el casete y sus notas. Carmen dijo que no. El hombre al teléfono no levantó la voz. Le explicó que la entrevista había sido concedida bajo ciertos entendimientos. Carmen le explicó
que no había firmado ningún acuerdo. El hombre le dijo que lo pensara bien. Carmen colgó. 40 minutos después, alguien entró a la oficina. La puerta de la oficina no estaba bien cerrada. Carmen lo sabía. Todos en la revista lo sabían. Era uno de esos problemas que siempre se iban a arreglar mañana. Esa noche, ese mañana que nunca llegó, tuvo consecuencias concretas. Carmen no supo que alguien había entrado hasta que escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta. Era un hombre que no reconoció, de traje, que la miraba con la expresión neutra de alguien que está haciendo un trabajo y que preferiría estar en otro lugar. No dijo nada. Solo miró el escritorio de Carmen, donde estaba el casete. Lo que pasó en los siguientes minutos tiene dos versiones. En la versión que Carmen contó más frecuentemente, el hombre simplemente tomó el casete y su cuaderno del escritorio. Ella protestó, él no respondió, y se fue. En la versión que contó solo una vez, muchos años después, y en condiciones que sugieren que estaba diciendo algo que normalmente callaba, hubo también palabras. El hombre le dijo que era mejor para todos que esa conversación no existiera, que el señor Velasco era una institución, que las instituciones no se destruyen con una entrevista en una revista que nadie lee, y que ella era muy joven y tenía mucho tiempo por delante para decidir qué clase de periodista quería ser. Carmen no publicó la entrevista. No en ese momento. La revista, que ya tenía problemas financieros, cerró 3 meses después. Carmen siguió trabajando en periodismo durante años, en publicaciones más grandes, cubriendo temas distintos. Nunca escribió sobre esa noche. Cuando alguien le preguntaba, daba respuestas breves y cambiaba el tema. Pero el casete es donde la historia se vuelve más extraña. Porque Carmen, esa noche, antes de que el hombre de traje entrara a la oficina, había hecho algo que en ese momento fue casi un instinto y que con el tiempo se volvió la decisión más importante que tomó en su vida. Había copiado el casete. No en una copia de alta calidad, no con el equipo correcto. Lo había copiado con el equipo viejo que había en la oficina, una copia de tercera generación, con interferencias, con partes donde el audio se perdía casi por completo. Pero era algo. Esa copia, Carmen la escondió esa misma noche, y durante años no le dijo a nadie que existía. Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006. Tenía 71 años. El espectáculo latinoamericano lo lloró de la manera en que llora a sus figuras más grandes, con homenajes, con recuerdos, con la construcción inmediata de una imagen que elimina las contradicciones y deja solo el monumento. Durante esos días de homenajes, Carmen Dávila, que para entonces tenía más de 40 años y trabajaba para un periódico de circulación nacional, estuvo más callada que de costumbre. Los que la conocían notaron algo en ella esa semana, algo difícil de nombrar. No era tristeza exactamente, era más parecido a lo que siente alguien que esperaba que llegara un momento y que cuando ese momento llega, descubre que no sabe qué hacer con él. Porque con la muerte de Velasco, el casete que Carmen había guardado durante 13 años se convertía en algo distinto. Ya no era una amenaza para nadie. Ya no podía hacerle daño a un hombre que ya no estaba. Pero tampoco era ya una revelación urgente. Era algo más ambiguo. El testimonio de un hombre que dijo cosas que quizás quería que alguien escuchara, grabado con una calidad terrible, guardado durante más de una década, en un mundo que ya había construido su versión oficial de quién había sido ese hombre. Carmen no hizo nada con el casete en esa semana, ni en el mes siguiente.
Pero algo había cambiado en ella, algo que tiene que ver con una pregunta que cualquier persona que guarda un secreto importante llega a hacerse en algún momento. ¿Para qué lo guardé? Un año después de la muerte de Velasco, Carmen se encontró con el técnico de sonido que había estado en el cuarto contiguo esa tarde de 1993. Se encontraron por casualidad en un evento, se reconocieron, tomaron café. Y el técnico le dijo algo que Carmen recordó durante mucho tiempo. Le dijo que esa tarde, escuchando a través de la pared, había entendido algo sobre Velasco que ningún homenaje iba a decir. Que el hombre que habló esa tarde no era el conductor de televisión. Era alguien que había vivido con el peso de saber que el talento es lo más frágil que existe, y que él había tenido en sus manos, muchas veces, la posibilidad de protegerlo o dejarlo morir, y que no siempre había elegido bien. Y que eso, dijo el técnico, no lo hacía un villano, lo hacía humano, que quizás eso era lo más incómodo de todo. La copia del casete que Carmen guardó durante todos esos años no era escuchable en su totalidad. Había secciones donde el audio era básicamente ruido, donde las palabras se perdían en una interferencia que ningún proceso de restauración de la época podía resolver completamente. Pero había fragmentos donde la voz de Velasco era reconocible, donde las palabras se podían distinguir con suficiente claridad para entender el sentido. Carmen dejó escuchar esos fragmentos a 3 personas en total a lo largo de los años. No periodistas, no productores, no personas que pudieran publicar algo. Personas de su confianza, en distintos momentos, por razones distintas. Las 3 personas describieron la experiencia de manera notablemente similar. Dijeron que lo primero que impresionaba no era lo que Velasco decía, sino cómo lo decía. Que no sonaba como el Velasco de televisión, que había algo en su voz, una textura que no estaba ahí cuando hablaba frente a una cámara oficial, que se parecía más a la voz de alguien que habla en la oscuridad cuando cree que nadie lo escucha. Uno de los 3 dijo que en un fragmento Velasco hablaba del flaco y usaba el tiempo presente. No decía que había tenido miedo, decía que tenía miedo. Como si 30 años después, en 1993, el miedo que sintió frente a ese talento extraordinario que eligió ignorar, seguía ahí, sin resolverse, sin irse a ningún lado. Otro de los 3 describió un fragmento donde Velasco decía algo sobre los sobres del compositor de Oaxaca. Decía que, durante años, cada vez que llegaba correspondencia a la oficina, miraba los sobres antes de abrirlos, buscando algo, aunque no sabía bien qué, y que en algún punto los sobres dejaron de llegar, y que ese silencio, dijo Velasco en la grabación, fue más pesado que todo el ruido que había acumulado en 30 años de televisión. La tercera persona describió un fragmento que es quizás el más difícil de escuchar. Un momento hacia el final de la entrevista, donde Carmen le pregunta a Velasco qué le diría al flaco si pudiera hablar con él hoy. Y donde Velasco, después de un silencio que en la grabación se siente larguísimo, responde algo que la tercera persona recuerda así, que no le diría nada sobre la música, que le diría que lo vio, que en ese festival en Guadalajara, rodeado de todo el ruido y toda la gente y todo el trabajo, lo vio de verdad. Y que eso, aunque no hubiera cambiado nada de lo que pasó después, era algo que él necesitaba que alguien supiera. El casete de Carmen Dávila desapareció por segunda vez en 2011. Ella misma no sabe exactamente cómo. Una mudanza, una caja que no llegó, algo que simplemente no estaba cuando buscó encontrarlo. Dice que no sabe si alguien lo tomó
o si simplemente se perdió en el desorden de una vida que siguió moviéndose durante décadas sin esperar a que las cosas quedaran perfectamente guardadas. Dice que por un tiempo esa pérdida la perturbó, que sintió que había fallado en algo, aunque no sabía exactamente en qué, y que después, con el tiempo, llegó a una conclusión que no es cómoda, pero que es la más honesta que tiene. Que quizás no importa tanto si el casete existe o no, que lo que importa ya ocurrió, que Velasco habló esa tarde, que dijo cosas que necesitaba decir, que Carmen las escuchó, que algunas de esas cosas llegaron, fragmentadas, a través de años y de versiones imperfectas, a otras personas, que el flaco, cuyo nombre nunca se supo con certeza, existió, que cantó en un festival en Guadalajara en algún momento de los años 70, con una voz que un hombre de 59 años recordaba con suficiente intensidad como para hablar de ella en presente 30 años después. Eso no es nada, pero tampoco es nada. Lo que la historia de Velasco y Carmen y el casete perdido dice sobre el poder es algo que no se aprende en los libros, sobre el espectáculo. Dice que el poder no es solo la capacidad de abrir puertas, es también la capacidad de cerrarlas, y que las personas que tienen esa capacidad cargan con algo que no siempre aparece en los homenajes y en los monumentos. Cargan con el peso de las versiones de la realidad que eligieron no dejar entrar. Raúl Velasco construyó durante 30 años una versión del espectáculo latinoamericano que millones de personas vieron como la única versión posible. Lo que esa tarde de octubre de 1993 quedó grabado en un casete de mala calidad es la pregunta que esa versión oficial siempre dejó afuera. La pregunta por los que no llegaron, por los que pudieron haber llegado, por las voces que cantaron en esquinas y festivales y estudios pequeños y que nunca encontraron la puerta abierta que necesitaban. No sabemos los nombres de todos ellos. Probablemente nunca los sepamos. Pero esa tarde, en una sala de Televisa en San Ángel, uno de los hombres que más poder tuvo en 1900, la historia de la música latina los nombró. Con vergüenza, con rodeos, con la incomodidad de alguien que dice la verdad sin estar completamente seguro de querer decirla. Y eso, aunque el casete no exista, aunque la cinta se haya perdido 2 veces, aunque nadie pueda confirmar nada con certeza, es algo que no desaparece. Las palabras que se dicen de verdad no desaparecen, aunque se borre la grabación. Quedan en las personas que las escucharon. Quedan en las preguntas que generan. Quedan en historias como esta, que circulan sin poder confirmarse ni negarse, porque la verdad más difícil casi nunca viene con pruebas limpias. Viene como llegó esa noche a Carmen, en una cinta con interferencias, en una voz que sonaba diferente a la de siempre, diciéndole a alguien que no tenía nada que perder algo que había costado 30 años decir. ¿Hay alguien cuya historia nunca se contó y que merece ser escuchada? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar, ya sabes lo que sigue.